Nombre del alumno: Rodríguez Gil Alondra Fernanda. Número de cuenta: 4200-79574. Nombre del reto: pasivo a largo plazo. Nombre de la asignatura: Auditoría de los estados financieros, licenciatura en Contaduría. Nombre del profesor: Argenis Iván Mejía Chavarría. Concepto de pasivo a largo plazo. El pasivo a largo plazo registra obligaciones con vencimiento a largo plazo, por lo general por préstamos de instituciones financieras, emisión de obligaciones y o compras de activos fijos importantes, que estipulan intereses y cuyo pago puede estar garantizado con los activos fijos de la empresa. Por lo general, el término largo plazo se utiliza en la contabilidad para designar periodos mayores a un ejercicio social, es decir, que los pasivos a largo plazo son aquellos cuyo vencimiento es mayor a un año. Es obvio que un pasivo así con frecuencia estipula intereses y el pago de estos, y el capital por lo general se garantiza con los activos de la empresa. El saldo normal de estas cuentas es acreedor, y los movimientos contables más importantes son de crédito por el importe de los bienes, servicios o préstamos recibidos y de cargo por los pagos efectuados. Su saldo acreedor representa el importe de los bienes, servicios o préstamos recibidos, pendientes de pago con vencimiento a plazo mayor de un año. Normas de información financiera. 1. Valuación. A. Boletín C9. Serie NIF-C, párrafo 45. Los pasivos por proveedores que tienen su origen en la compra de bienes surgen y se deben reconocer en el momento en que los riesgos y beneficios de los mismos han sido transferidos a la entidad. En este caso, por lo general, se referirán a las compras importantes de maquinaria y equipo o a construcciones de edificios y naves industriales. B. Boletín C9, NIF Serie C, párrafo 36. En el caso de préstamos obtenidos en efectivo, el pasivo debe reconocerse por el importe recibido o utilizado. C. NIF B15, párrafo 11. Tratándose de pasivos en moneda extranjera, esta deberá evaluarse al tipo de cambio en vigor a la fecha del cierre del ejercicio. 2. Comprensibilidad. Característica cualitativa de los estados financieros. Indica que los estados financieros deben de incorporar en notas aclaratorias toda la información importante que se considera valiosa para los usuarios de dichos estados financieros. En este caso, las garantías, los intereses, las limitaciones, etc., que impliquen los pasivos a largo plazo. En este caso, se tratará de revelar las características más importantes del pasivo a largo plazo, tales como vencimientos parciales y final, tasa de interés, garantías prendatarias, limitaciones a los actos de dominio, etc. Objetivos: verificar que todos los pasivos registrados sean reales, por bienes, servicios y o préstamos realmente recibidos, pagaderos a largo plazo y pendientes de pago. 2. Cerciorarse que estén registradas todas las obligaciones a largo plazo pendientes de pago. 3. Determinar sus características, plazo, tasa de interés, garantía, forma de pago, etc. Control interno. Deben vigilarse los siguientes aspectos. A. Registro oportuno y exacto. Debe de existir un control estricto sobre las operaciones generadoras de pasivos, compras, obtención de préstamos, régimen fiscal, etc. Los pasivos registrados deben de reportarse claramente con el bien o servicio recibido y registrarse en cuanto se recibe el mismo. B. Deben de someter a revisión y autorización adecuada previo al registro, es decir,
Debe de existir un proceso de autorización previo a su registro que no deje duda de que se trata de un pasivo real por un bien o servicio recibido que debe ser pagado después. C. Debe revisarse periódicamente la antigüedad y la programación adecuada de pagos. D. Debe de exigirse autorización especial previa al pago, es decir, debe de existir un proceso de autorización previo a su pago que no deje duda de que se trata de un pasivo real pendiente de pago. En adición a lo anterior, debe de vigilarse lo siguiente. E. La contratación de estos pasivos debe de autorizarle el Consejo de Administración y o la Asamblea de Accionistas. F. Debe de existir estudios que respalden y justifiquen la necesidad y beneficios que derivan de estos pasivos para la empresa. Procedimientos. 1. Solicitud de confirmación de adeudo. La solicitud debe incluir, además de la confirmación del importe, la solicitud de confirmación de los intereses, las garantías y demás características del crédito. Por la importancia de estos pasivos, este procedimiento de confirmación de adeudo debe aplicarse exhaustivamente hasta obtener la respuesta del acreedor en cuestión. 2. Revisión de actas, escrituras y contratos. Puesto a que estos pasivos, por su importancia, se formalizan siempre en instrumentos públicos, deben verificarse en las actas de consejo o de asamblea de accionistas, la autorización para la contratación del pasivo y estudiarse en las escrituras o contratos relativos las características legales del mismo, así como son condiciones, gravámenes, etc. 3. Cálculos aritméticos. En el caso de que se cuente con tablas de amortización, deben ratificarse con respecto a su precisión aritmética. Asimismo, deben efectuarse los cálculos globales para determinar los intereses devengados durante el ejercicio y, en su caso, el monto de los intereses al cierre de operaciones se encuentran pendientes de pago y cuyo pasivo debe de estar constituido en el grupo de gastos acumulados por pagar. 4. Conexión con otras cuentas. Cuando se estipulen gravámenes sobre los activos, deben mencionarse esto en nota especial en los estados financieros y obviamente verificarse la existencia del activo que garantiza al pasivo que se analiza. En el caso de los intereses, deben de ratificarse la corrección de los intereses cargados a los resultados de los intereses registrados en cargos diferidos, intereses documentados o pagados por anticipado, y de los intereses devengados por pagar registrados en los gastos acumulados por pagar, por exigencia de ley del impuesto sobre la renta. Los intereses pagados deben de respaldarse con documentación debidamente requisitada para efectos fiscales. En consecuencia, es necesario vigilar el cumplimiento de estas obligaciones fiscales que de otra manera provocan responsabilidades solidarias a cargo de las empresas y que deben de estar presentes en la mente del auditor. 5. Análisis de movimientos. Los pasivos a largo plazo, por lo general, tienen mucho menos movimientos que cualquier otra cuenta de pasivo. Por ello es relativamente cómodo efectuar un análisis total de los movimientos reflejados durante el ejercicio. Este análisis debe procurar verificar a. Que los ingresos por nuevos préstamos o ampliaciones a los préstamos anteriores se hayan aplicado correctamente en los objetivos de la empresa y con lineamientos fijados en los contratos, adquisición de maquinaria, liquidación de otros pasivos, etc. B. Que por los pagos efectuados se hayan obtenido los documentos relativos debidamente cancelados o los comprobantes genuinos que acrediten este hecho.
En todo caso, en cada nuevo pasivo a largo plazo contratado, debe de verificarse la autorización del Consejo de Administración o de la Asamblea de Accionistas y obtenerse copia del contrato relativo para conservarlo en el expediente continuo de auditoría y vigilar su evolución y cumplimiento mientras se encuentre vigente para la utilización en auditorías futuras a la misma empresa. Conclusión. Estudiar esta variable es fundamental para conocer la salud de una organización específica. De hecho, en el mundo de las finanzas existe una corriente denominada análisis fundamental que se enfoca en la valoración de este tipo de datos como la forma más eficiente de analizar las posibles inversiones. En caso del pasivo, el mismo nos dirá si existen problemas financieros o si hay un programa de inversión a futuro que garantice la sustentabilidad a la empresa. Obviamente, esto deberá implicar un análisis exhaustivo y lo suficientemente meticuloso como para llegar a conclusiones que sean más certeras posibles, evitando al respecto falsas evaluaciones. Para esto es importante tener en cuenta los objetivos de esta auditoría, que son los siguientes. 1. Determinar el cumplimiento y confiabilidad y suficiencia del control interno vigente. 2. Determinar que la deuda haya sido contraída a nombre de la entidad u organismo, se haya registrado y evaluado adecuadamente, es razonable y corresponde a las obligaciones reales y no ha sido cancelada. 3. Determinar si existen garantías otorgadas, gravámenes o restricciones que pasen sobre el activo y si están registradas adecuadamente. 4. Determinar que se hayan cumplido con los términos de los compromisos a la deuda. 5. Determinar su adecuada presentación y revelación en los estados financieros.